Tengan todos muy, pero buenas tardes. Es un placer para mí estar aquí de nuevo con ustedes e impartirles toda esta información valiosa que Dios nos trae para usted y para mí y que podamos obtenerla, podamos hacer la vida en nuestra vida, podamos aprender de ella y de Cristo Jesús. Así es que hoy vamos a ver un evento más de los que Cristo tuvo en esta tierra cuando Él estuvo aquí en su segunda venida, que es un ejemplo a seguir para nosotros, es un patrón de conducta en todos los sentidos y eso es lo que Él quiere que nosotros aprendamos de Él. Pero para aprender de Él hay que conocer las cosas que Él hizo en esta tierra. Y por lo tanto, vamos a estudiar un evento más de lo que Él preparó para nosotros. Así es que hoy vamos a ver previsiones de la cruz, previsiones de la cruz. Siempre en Radio Costa Rica, siempre compartiendo con ustedes 930M, en las redes sociales, en Laicos en Acción, en YouTube y también en Facebook. También nos podemos encontrar todos estos programas. Usted lo busca, son cualquier cantidad de programas que hay que nos ayudan a conocer más de Cristo, de la salvación, de lo que Él está preparando para nosotros en el santuario celestial, del Antiguo Testamento, de todo lo que ustedes quieran saber, eso se encuentra aquí. Pues hoy vamos a ver previsiones para la cruz. Y esto lo encontramos en Mateo 16, del 13 al 28. Lo encontramos también en Marcos 8, del 27 al 38 y en Lucas 9, del 18 al 27. Recordemos que todas las enseñanzas que Cristo dejó se encuentran en las tres, en los tres evangelios se encuentran, porque uno apoya el otro o amplía el conocimiento o eh, comprendemos más el evento si lo estudiamos en los tres evangelios. Bueno, pues hoy vamos a ver previsiones para la cruz, pero no sin antes elevar una plegaria al Señor. Incline su rostro donde quiera que usted esté y ore conmigo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por estas previsiones para la cruz que nos dejaste. Te damos gracias por toda la salvación, por haber venido a compartir con nosotros, por habernos guiado y enseñado y seguir haciéndolo, Padre. También por habernos dado a tu unigénito Hijo, aunque sabías que lo iban a matar aquí en esta tierra, pero aún así no nos lo negaste para salvación de todos nosotros. Gracias, Padre, por todas tus previsiones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues hoy vamos a ver previsiones para la cruz, de la cruz, para la cruz, de la cruz. La obra de Cristo en la tierra se acercaba rápidamente a su fin. Delante de él, en vívido relieve, se hallaban las escenas hacia las cuales sus pies le llevaban. Aún antes de asumir la humanidad, vio toda la senda que debía recorrer a fin de salvar lo que había perdido. Cada angustia que iba a desgarrar su corazón, cada insulto que iba a amontonarse sobre su cabeza, cada privación que estaba llamando a soportar, fueron presentadas a su vista antes que pusiera a un lado su corona y mantos reales y bajara del trono para revestir la divinidad con la humanidad. La senda del pesebre hasta el Calvario estuvo toda, absolutamente toda delante de sus ojos. Él conoció la angustia que le sobrevenía, la conoció toda, absolutamente toda, y sin embargo dijo, vamos a ver qué nos dijo el Padre, y eso lo encontramos en el Salmo 48. El Salmo 48 que dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48.
El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Por qué? Porque Él no escatimó absolutamente nada por usted y por mí. Él vino a liberarnos, Él vino a sanarnos, Él vino a, a arrebatarnos del enemigo que nos tenía amarrados. Él vino a enseñarnos también en una forma correcta, no desvirtuada como la habíamos aprendido y la seguimos aprendiendo en forma desvirtuada si es que no queremos estudiar su palabra. Y muchas veces en las iglesias desvirtúan la palabra, la manipulan y no está bien eso. Tuvo siempre presente el resultado de su misión. Su vida terrenal, tan llena de trabajo y abnegación, fue alegrada por la perspectiva de que no soportaría todas esas penurias en vano. Él sabía que no iba a soportar todo lo que soportó en vano. Él iba con un objetivo, y el objetivo era usted y yo, y toda la humanidad que quisiera creer en él. Dando en la vida por la de los hombres, haría volver al mundo a su lealtad en Dios. Aunque primero debía recibir el bautismo de sangre, aunque los pecados del mundo iban a abrumar su alma inocente, aunque la sombra de su desgracia indecible pesaba sobre él. Por el gozo que le fue propuesto, decidió soportar la cruz y menospreció el oprobio. Él todo lo despreció, todo, absolutamente todo, por sus hijos amados, por los que él había escogido, por los que él había decidido soportar todas estas cosas por el bien de nosotros. Pero las escenas que le esperaban estaban todavía ocultas para nosotros, para los elegidos, para sus seguidores, para sus compañeros, para los apóstoles, para toda la gente compañera de él de su ministerio. No obstante, se acercaba el tiempo en que deberían contemplar su gloria. Deberían ver a aquel a quien amaban y en quien confiaban, entregado a sus enemigos y colgado en la cruz del Calvario. Pronto tendrían que dejar que afrontar el mundo sin consuelo de su presencia visible. Él sabía cómo los perseguirían, el odio acérrimo y la incredulidad, y deseaba prepararlos para sus pruebas. Y todavía nos sigue preparando para estas pruebas. La incredulidad de la gente, cuando uno les habla de Cristo, cómo se burlan de uno cuando uno les habla de Cristo, cómo malinterpretan las palabras que uno les dice, cómo los ofende también, creyendo que uno les dice las cosas por ofenderlos. Y todas estas son pruebas que todos los que seguimos al Señor tenemos que soportar. Jesús y sus discípulos habían llegado a uno de los pueblos que rodeaban a Cesarea de Filipos. Estaban fuera de los límites de Galilea, en una región donde prevalecía la idolatría. Allí se encontraban los discípulos apartados de la influencia predominante del judaísmo y relacionados más íntimamente con el culto pagano. Alrededor de sí veían representadas las formas de la superstición que existían en todas partes del mundo. Jesús deseaba que la contemplación de estas cosas los indujese a sentir su responsabilidad hacia los paganos. Durante su estadía en dicha región, trató de sustraerse a la tarea de enseñar a la gente, a fin de dedicarse más plenamente a sus discípulos. ¿Por qué se dedicó más a los discípulos? Porque él sabía todo lo que les iba a ocurrir. Sabía que era un pueblo duro de cerviz, sabía que era un pueblo pagano,
que era un pueblo que tenía cualquier cantidad de ídolos. Y sin embargo, él los amaba y deseaba la liberación de este pueblo. Pero para eso, él tenía que preparar a sus discípulos. ¿Por qué los tenía que preparar? Porque era muy poco el tiempo el que él iba a permanecer en la tierra. Sabía que pronto iba a morir y que los discípulos tenían que afrontar todas estas consecuencias. Y a los apartó porque él iba a hablarles de los sufrimientos que les aguardaban. Pero primero se apartó solo y rogó a Dios que sus corazones fueran preparados para recibir sus palabras. Porque uno no sabe. Una vez una señora me dijo, antes de que usted viniera a los pies del Señor, ¿usted sabe cuánta gente oró por usted? No. Pues Cristo Jesús también oró por nosotros. Y él seguía orando por todos, porque él sabía todo lo que nos iba a pasar. Y él se apartó y rogó a Dios, primero, que nuestros corazones fueran preparados para oír la palabra de Dios. Al reunírseles, no les comunicó enseguida lo que deseaba impartirles. Antes de hacerlo, les dio la oportunidad de confesar su fe en él, para que pudiesen ser fortalecidos para la prueba venidera. Y les preguntó, vamos a ver qué les preguntó. Y eso lo encontramos en 2 de Corintios 4:18. 2 de Corintios 4:18, que dice así. Espérese un momentito. 2 de Corintios 4:18. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Las que no se ven son eternas. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver, las que no se ven. Porque las que se ven son temporales. Pasan, van y vienen y uno ni cuenta se dio en qué momento vinieron ni en qué momento se fueron. Pero las que no se ven son eternas, son eternas. Y entonces él le preguntó a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo de Dios? Él estaba midiendo en ese momento la fe de sus discípulos, pero ellos no estaban viendo lo que no se ve, estaban viendo lo que se ve en ese momento. Y con tristeza los discípulos se vieron obligados a confesar que Israel no había sabido reconocer al Mesías. Y en verdad, al ver sus milagros, algunos le habían declarado al hijo de David, le habían declarado hijo de David. Las multitudes que habían sido alimentadas en Betsaida habían deseado proclamarle rey de Israel, y muchos estaban listos para aceptarlo como profeta, pero no creían que fuese el Mesías. Ellos nada más veían lo momentáneo, que sanó a un ciego, que sanó a un cojo, que sacó un montón de espíritus inmundos de un enfermo. Eso era lo que ellos veían nada más. Y claro, deseaban proclamarle rey en ese momento. ¿Por qué? Porque era algo que ellos estaban necesitando y sabían que lo iba a cumplir a plenitud. Pero no entendieron que él era el Mesías, ni mucho menos entendieron por qué lo estaba haciendo. Entonces Jesús hizo una segunda pregunta relacionada con los discípulos mismos y les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Y ahí Pedro le respondió, tú eres el Hijo, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Eso le contestó Pedro. Desde el principio, Pedro había creído que Jesús era el Mesías.
Y muchos otros que habían sido convencidos por la predicación de Juan el Bautista y que habían aceptado a Cristo, empezaron a dudar en cuanto a la misión de Juan cuando fue encarcelado y ejecutado. Y ahora dudaban de que Jesús fuese el Mesías, a quien tanto habían esperado tanto tiempo. Muchos de los discípulos que habían esperado ardientemente que Jesús ocupase el trono de David, lo dejaron cuando percibieron que no tenía la intención de hacerlo. Ellos lo que querían era un rey terrenal. Eso era lo que ellos querían. Ellos no querían a Jesús en las condiciones que él vino. No. Ellos lo que querían era que Jesús gobernara en esta tierra. Eso era lo que ellos tenían. Y al ver que Jesús no tenía ninguna intención de hacerlo, entonces simple y sencillamente se fueron. Ay no, qué pereza estar oyendo una persona que nosotros queremos proclamarla rey y no quiere. ¿A quién no desea que lo proclamen rey? Cualquier ser humano quiere que lo proclamen rey. Y nosotros queremos proclamarlo y él no quiere. Entonces, él no es lo que nosotros esperábamos. Pero Pedro y sus compañeros no se desviaron de su fidelidad. El curso vacilante de aquellos que ayer alababan y hoy le condenaban no destruyó la fe del verdadero seguidor del Salvador. Porque eso pasa cuando nosotros estamos firmes en la fe. Cuando nosotros estamos firmes en la fe, no hay absolutamente nada que desvíe nuestra atención de la fe. Podemos bajar la intensidad de la fe, podemos bajarla, pero perderla del todo no. Rapidito la volvemos a recuperar en su totalidad. Pedro declaró: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y él no esperó que los honores regios coronasen a su Señor, sino que lo aceptó en su humillación. Él lo aceptó en ese momento tal y como él era. Lo aceptó. Lo coronaran o no lo coronaran rey, no era el problema para ellos. Ellos lo aceptaban así como estaba. Pedro había expresado la fe de los 12. Sin embargo, los discípulos distaban mucho de comprender la misión de Cristo. La oposición, las mentiras de los sacerdotes y de los gobernantes, aun cuando no podían apartarlos de Cristo, les causaban perplejidad. Ellos no veían claramente el camino. Ellos tenían fe en él y sabían que él era el Mesías, pero no sabían el objetivo, las pretensiones, por qué se estaba haciendo las cosas de esa manera. La influencia de la primera educación, la enseñanza de los rabinos, el poder de la tradición, seguían interceptando la visión de la verdad. Y de vez en cuando resplandecían sobre ellos los preciosos rayos de luz de Jesús. Pero con frecuencia eran como hombres que andaban a tientas en medio de las sombras. Pero en ese día, antes que fuesen puestos frente a frente con la gran prueba de su fe, el Espíritu Santo descansó sobre ellos con poder, y por un corto tiempo sus ojos fueron apartados de las cosas que se ven, para contemplar las que no se ven. Bajo el disfraz de la humanidad, discernieron la gloria del Hijo de Dios. Ellos lo seguían por amor a él y porque también creyeron en él, pero dudaban. Y en su fuero interno tenían muchas inquietudes, muchas incógnitas, muchas preguntas que hacerle a Cristo. Pero aún así lo seguían. Pero ese día ellos vieron todo con un poquito más de claridad, con un poquito más de claridad. Entonces Jesús le contestó a Pedro: bienaventurado eres, Simón,
hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Él vio que ese discernimiento que Pedro había tenido se lo había revelado el Espíritu Santo. No se lo había revelado ni carne ni sangre. Era el Padre que se lo había revelado directamente a Pedro. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento. No era por ninguna sabiduría o bondad propia de Pedro por lo que había sido revelada esa verdad. Nunca puede ser la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Nosotros no podemos alcanzar un conocimiento de lo divino porque nosotros nos guiamos por vista, por oído nos guiamos. Y si no vemos, no creemos. Y por eso es que tenemos tanto problema para aumentar nuestra fe. Porque vemos solo lo que se puede ver y no lo que no se puede ver. Por lo tanto, dudamos. Así que no podemos alcanzarlo, solamente que el Espíritu Santo venga y nos guíe y nos lo muestre, porque de lo contrario no lo podemos ver. Es más alto que los cielos, ¿qué harás? Es más profundo que el infierno, ¿cómo lo conocerás? Es más alto que el cielo, ¿podemos nosotros ver más allá de esta tierra? No. ¿Podemos ver más abajo? Tampoco. Entonces, no lo podemos conocer. Únicamente el espíritu de adopción puede revelarnos las cosas profundas de Dios, que ojo no vio, ni oído oyó, y que jamás entregaron en pensamiento humano. Pero a nosotros nos los ha revelado Dios por medio de su espíritu, porque el espíritu escudriña todas las cosas y aún las cosas profundas de Dios. Aún las cosas profundas de Dios. Y vamos a leer Job 11:8. Job 11:8, que dice: es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Y Primera de Corintios 2, del 9 al 10, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazones de hombre, son las que Dios ha preparado, ¿para quién? Para los que le aman, para los que le aman. Pero Dios no las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios, aún lo profundo de Dios. Todo, Él escudriña todos los corazones, todo, absolutamente todo. El secreto de Jehová es para los que le temen, y el hecho de que Pedro discernía la gloria de Dios era evidencia de que se contaba entre los que habían sido enseñados de Dios. Era entre los que habían sido enseñados de Dios. Vamos a leer el Salmo 25:14 y Juan 6:45. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Repito, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Juan 6:45, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que cuando aquel que oyó al Padre aprendió de él, viene a mí.
porque Él es el que nos enseña. Y ahí le dijo inmediatamente, en verdad bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre ni carne. Y Jesús después continuó, mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y la puerta del infierno no prevalecerá contra ella. La palabra Pedro significa piedra, canto rodado. Pedro no era la roca sobre la cual se fundaría la iglesia. Las puertas del infierno prevalecieron contra él cuando negó a su Señor con imprecaciones y juramentos. La iglesia fue edificada sobre aquel contra quien las puertas del infierno no podían prevalecer. Y eso es Cristo Jesús. Así es que cuando usted oiga esta cosa que dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y digan que es quien ustedes saben quién es, piensen, no, es sobre la roca que es Cristo Jesús, no es sobre ningún ser humano, porque las puertas del infierno sí prevalecen contra los contra los humanos. En cambio, las puertas del infierno y las puertas del Hades no prevalecen en contra de Cristo, no prevalecieron en contra de Cristo Jesús. Así es que la roca es Cristo Jesús, no hay otro. Siglos antes del advenimiento del Salvador, Moisés había señalado la roca de la salvación de Israel. Y vamos a ver qué nos dice el Salmo. Perdón, vamos a ver. Deuteronomio 32:4. Deuteronomio 32:4, Salmo 62:7 e Isaías 28:16. Deuteronomio 32:4 dice, Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Esto se escribió siglos, por no decir milenios, porque fue escrito en Deuteronomio antes de Cristo. Ya se había establecido quién es la roca. Repito, Él, Cristo Jesús, es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Salmo 62:7. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. ¿Quién es la roca? Cristo Jesús. Repito, Salmo 62:7. También escrito muchísimo antes de que Cristo estuviera en esta tierra. En Dios está mi salvación y mi gloria. En Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Así es que, confirmado una vez más, la roca es Cristo Jesús. No era Pedro, ni es ningún ser humano. Isaías 28:16. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere, no se apresure. Volvemos a la piedra, y es una piedra angular, preciosa, estable. Él la puso por fundamento. ¿Para qué? Para todo el que quiere creer y que no se apresure, no tenga premuras, ¿verdad? Bueno, sigamos.
He aquí que yo fundo en Sión una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento estable. Pedro mismo, escribiendo por inspiración, aplica esta profecía a Jesús y dice, si habéis gustado y probado que es bueno el Señor, allegándoos a Él como piedra viva, rechazada en verdad de los hombres, mas para un Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas sois edificados en el templo espiritual, en el templo espiritual. Y eso lo encontramos en Primera de Pedro 2, del 3 al 5. Primera de Pedro 2, del 3 al 5. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también como piedras vivas sed edificados, como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por medio de Jesucristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, el cual es Jesucristo. Sobre esta piedra dijo, edificaré mi iglesia, en la presencia de Dios y de todos los seres celestiales, en la presencia del invisible ejército del infierno. Cristo fundó la iglesia sobre la roca viva, y esa roca es Él mismo, su propio cuerpo quebrantado y herido por nosotros. Contra la iglesia edificada sobre el fundamento no prevalecerán las puertas del infierno. No prevalecerán las puertas del infierno. Primera de Corintios 3:11. Primera de Corintios 3:11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Nadie puede poner otro fundamento que está puesto, el cual es Jesucristo. Jesucristo. ¿Cuán débil parecía la iglesia cuando Cristo pronunció esas palabras? Se componía apenas de un puñado de creyentes contra quienes se dirigía todo el poder de los demonios, de los hombres malos. Sin embargo, los discípulos de Cristo no debían temer. Edificados sobre la roca de su fortaleza, no podían ser derribados. Porque cuando ponemos nuestros cimientos sobre la roca firme que es Cristo Jesús, no podemos ser derribados. No podemos ser derribados. Eso es lo que tenemos que hacer. Forjar nuestros cimientos sobre la roca que es Cristo Jesús. Durante 6,000 años, la fe ha edificado sobre Cristo. Durante 6,000 años, las tempestades y los embates de la ira satánica han azotado la roca de nuestra salvación, pero ella sigue inconmovible, inconmovible. ¿Cuántas Biblias se han quemado? ¿Cuántas iglesias han prosperado y luego han caído? ¿Cuántas doctrinas filosóficas? ¿Cuántas? ¿Cuántos ídolos han sido levantados, erigidos y luego os hemos visto caer? Pero Cristo nunca, nunca, nunca puede ser derribado. Nunca. Han pasado 6,000 años y no ha claudicado. Se mantiene inconmovible, a pesar de la Inquisición, a pesar de un montón de cosas que se han hecho para derribarla y aún así no han podido. Pedro había expresado la verdad que es el fundamento de la fe de la iglesia y Jesús le honró como representante de todo el cuerpo de los creyentes. Y dijo,
A ti te daré la llave de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. A ti te daré la llave del reino de los cielos, y todo lo que ligares en la tierra será ligado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Las llaves del reino de los cielos son la palabra de Cristo. Es la palabra de Cristo. Todas las palabras de las Santas Escrituras son suyas y están incluidas en esta frase. Estas palabras tienen poder para abrir y cerrar el cielo. Declaran las condiciones bajo las cuales los hombres son recibidos o rechazados. Así la obra de aquel que predica la palabra de Dios tiene sabor de vida para vida o de muerte para muerte. Y la suya es una misión cargada de resultados eternos, porque la palabra de Dios es eterna. Es eterna, es verdad. Y es para toda la vida. Y con ella podemos traer vida o muerte. Vida o muerte. El Salvador no confió la obra del Evangelio a Pedro individualmente. En una ocasión ulterior, repitiendo las palabras que fueron dichas a Pedro, las aplicó directamente a la iglesia. Y lo mismo fue dicho en sustancia también a los 12 como representantes del cuerpo de creyentes. Si Jesús hubiese delegado a uno de los discípulos alguna autoridad especial sobre los demás, nos los encontraríamos contendiendo con tanta frecuencia acerca de quién sería el mayor. Se habrían sometido al deseo de su maestro y habrían honrado a aquel quien él hubiese elegido. Dios no eligió a una persona en especial y por eso es que todos estaban peleando para ver cuál era el que iba a sentarse a la derecha, cuál era el que iba a dominar, cuál era el que iba a estar al frente de todo. Y no fue así. En vez de nombrar a uno como cabeza, Cristo dijo a sus discípulos, vamos a ver qué les dijo. Mateo 23, del 8 al 10. Mateo 23, del 8 al 10. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Aquí nosotros nos damos cuenta que no está poniéndole, viéndolo desde mi punto de vista, una coronita especial a alguno. No, a todos los llamó por igual. Ninguno puede ser maestro, ninguno puede ser padre, porque maestro y padre solo hay uno, nada más. Y a él es el que tenemos que seguir. No tenemos que seguir a hombres, tenemos que seguir su palabra. Por eso es tan importante que estudiemos la palabra de Dios directamente de las Santas Escrituras, para corroborar, confirmar y desechar confirmar lo que está bueno y desechar lo que es malo. En vez de nombrar a uno como cabeza, le dijo, no queráis ser llamados rabí, ni seréis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro. Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Vamos a leer 1 Corintios 11:3. 1 Corintios 11:3 y Efesios 1:22-23.
Quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces, en una familia, el hombre es la cabeza de la familia, es la cabeza de la mujer, pero la cabeza del hombre tiene que ser Cristo Jesús. Y todas las cosas están sometidas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Lo llena todo en todo. En todo. La iglesia está edificada sobre Cristo como fundamento. Ha de obedecer a Cristo como su cabeza. No debe depender del hombre, ni de ser regida por el hombre. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben hacer y creer. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara: todos vosotros sois hermanos, todos vosotros sois hermanos, todos están expuestos a la tentación y pueden errar. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiado. La roca de la fe es la presencia misma de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil, y los que creen, los más fuertes, resultarán los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Y vamos a leer Salmo 2.12. Salmo 2.12. Dice: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Los que en él confían. Y vamos a leer Jeremías 17.5 y Deuteronomio 32.4. Jeremías 17.5. Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y Deuteronomio 32.4 dice: él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Dígame una cosa: en los hombres podemos encontrar rectitud, en cualquier hombre. No, somos muy dados a fallar, a errar, y no podemos creer en un hombre, porque dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Ah? El Señor es la roca cuya obra es perfecta, y bienaventurados los que en él confían, y bienaventurados los que en él confían. Después de la confesión de Pedro, Jesús encargó a sus discípulos que a nadie dijeran que él era el Cristo. Este encargo fue hecho por la resuelta oposición de los escribas y fariseos. Aún más, la gente y los discípulos mismos tenían un concepto tan falso del Mesías que al anunciar públicamente su venida no les daría una verdadera idea de su carácter o de su obra. Pero día tras día se estaba revelando a ellos como el Salvador, y así deseaba darles un verdadero concepto de sí mismo como el Mesías. Él no quería que anduvieran diciendo por ahí, porque era un problema para él, pero sí se mostraba a ellos como el Mesías, y bendito el que confiaba en él. Los discípulos seguían esperando que Cristo reinase como príncipe temporal. Creían que si bien les había ocultado durante tanto tiempo su designio, no permanecería siempre en la pobreza y en la oscuridad, que debía estar acercándose el tiempo en que establecería su reino. Y nunca creyeron los discípulos que los sacerdotes y los rabinos no iban a cejar su odio, que Cristo sería rechazado por su propia nación, condenado como impostor,
y crucificado como malhechor. Pero la hora del poder de las tinieblas se acercaba y Jesús debía explicar a sus discípulos el conflicto que les esperaba. Él se entristecía al pensar en la prueba. Hasta entonces había evitado darles a conocer cualquier cosa que se relacionase a sus sufrimientos y muertes. En su conversación con Nicodemo había dicho: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sino para que tenga vida eterna. Eso se lo dijo a Moisés. Eso lo encontramos en Juan 3, 14, 15. Juan 3, 14, 15, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas tenga vida eterna. Pero los discípulos no lo habían oído. Y si lo hubiesen oído, no lo habían comprendido. Pero ahora habían estado con Jesús, escuchando sus palabras, contemplando sus obras, hasta que no obstante la humildad de su ambiente y la oposición de los sacerdotes y del pueblo, podían unirse al testimonio de Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora había llegado el momento de apartar el velo que ocultaba el futuro. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes, de los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Los discípulos escuchaban mudos de tristeza y asombro. Cristo había aceptado el reconocimiento de Pedro cuando le declaró Hijo de Dios. Y ahora sus palabras, que anunciaban su sufrimiento y su muerte, parecían incomprensibles. Pedro no pudo guardar silencio. Se asió a su maestro como para apartarlo de su suerte inminente, exclamando: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pedro amaba a su maestro, pero Jesús no lo elogió por manifestar así el deseo de escudarle del sufrimiento. Las palabras de Pedro no eran de naturaleza que fuese de ayuda y solaz para Jesús en la prueba que le esperaba. No estaban en armonía con el misericordioso propósito de Dios hacia su mundo perdido, ni con la lección de abnegación que Jesús había venido a enseñar con su propio ejemplo. Pedro no deseaba ver la cruz en la obra de Cristo. La impresión que sus palabras hacían se oponían directamente a lo que Jesús deseaba producir en la mente de sus seguidores. Y el Salvador fue movido a pronunciar una de las palabras más severas que jamás salieran de sus labios: quítate delante de mí, Satanás, me eres escándalo, porque no entiendes lo que es Dios, sino lo que es de los hombres. ¿Se dan cuenta? No entendían todavía, entendían a medias. Ellos nada más veían lo que sus ojos veían, no veían lo espiritual. Y Pedro no quería que su maestro muriera. Y Satanás estaba tratando de desalentar a Jesús y apartarle de su misión. Y Pedro, en su amor ciego, estaba dando voz a la tentación. El príncipe del mal era el autor del pensamiento. Su instigación estaba detrás de aquella súplica impulsiva. En el desierto, Satanás había ofrecido a Cristo el dominio del mundo a condición de que abandonase la senda de la humillación y del sacrificio. Ahora estaba presentando la misma tentación al discípulo de Cristo. Estaba tratando de fijar la mirada de Pedro en la gloria terrenal, a fin de que no contemplase la cruz hacia la cual
deseaba dirigir sus ojos. Por medio de Pedro, Satanás volvía a premiar a Jesús con la tentación. Pero el Salvador no le hizo caso. Pensaba en sus discípulos. Satanás se había interpuesto entre Pedro y su maestro, a fin de que el corazón del discípulo no fuese conmovido por la misión de la humillación de Cristo en su favor. Las palabras de Cristo fueron pronunciadas, no a Pedro, sino a aquel que estaba tratando de separarle de su Redentor. Quítate delante de mí, Satanás, no te interpongas más entre mí y mi siervo errante. Déjame llegar cara a cara con Pedro para que pueda revelar el misterio de mi amor. Fue una amarga lección para Pedro, una lección que aprendió lentamente. La de la senda de Cristo en la tierra pasaba por la agonía y la humillación. El discípulo rehuía la comunión con su Señor en el sufrimiento, pero en el calor del horno había de conocer su bendición. Mucho tiempo más tarde, cuando su cuerpo activo se inclinaba bajo el peso de los años, las labores, escribió. Vamos a ver qué escribió, y eso lo encontramos en 1 de Pedro 12, 13, para ir terminando. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna extraña cosa aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Así fue como Jesús explicó a sus discípulos que su propia vida de abnegación era un ejemplo de lo que debía ser para ellos también, llamando a su alrededor juntamente con los discípulos a la gente que había permanecido cerca. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La cruz iba asociada con el poder de Roma. Era el instrumento del suplicio mortal más cruel y humillante. Se obligaba a los más bajos y criminales que llevaran la cruz a su lugar de ejecución. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Para los discípulos, sus palabras eran vagamente comprendidas. Señalaban su sumisión a la más cerca humillación, su sumisión hasta la muerte por causa de Cristo. El Salvador había escrito una entrega más completa. Él quiere que nosotros nos entreguemos a nosotros mismos a Él. Porque todo el que quiera salvar la vida la perderá, y todo el que pierda su vida por mi causa o del Evangelio la salvará. El egoísmo es muerte, más allá de la pobreza, humillación del presente. Y él señaló a sus discípulos su venida en gloria, no con el esplendor de su trono terrenal, sino con la gloria de Dios y las huestes celestiales. Y luego entonces les dijo, pagará cada uno de acuerdo a sus obras. Luego, para alentarlo, les dio una promesa. De cierto, os digo, hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte, hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero los discípulos no comprendieron sus palabras. La gloria parecía muy lejana. Sus ojos estaban fijos en la visión más cercana, la vida terrenal de pobreza, de humillación, de sufrimiento. La tristeza oprimía su corazón por cuanto amaban al Maestro. Les parecía imposible que fuera sometido a tanto sufrimiento y humillación. Y no entendían por qué debía voluntariamente ir a Jerusalén a recibir el trato que les había dicho que iba a recibir. En Cesarea de Filipos, él estaba fuera del alcance de Herodes y Caifás. Pensaban que debía quedarse allí y no debía entregarse a la muerte. Y si moría, no podía establecer su reino tan firmemente que las puertas del infierno no prevalecieran contra él. Para los discípulos, este era un verdadero misterio. Así se entristecieron, dudaron, esperaron, temieron durante 6 lóbregos y largos días. Y eso es lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Nuestra fe tiene que estar fundamentado sobre la roca. Pasaremos muchas cosas, tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo.
Seremos humillados, seremos despreciados, se burlarán de nosotros por nuestra fe, pero tenemos que mantenernos sobre la roca firme que es Cristo Jesús, si queremos reinar en las alturas de los cielos juntamente con Él. Y debemos pasar un poquitito de los sufrimientos que Cristo tuvo en esta tierra, un poquitito nada más. ¿Por qué? Porque Dios guarde los pudiéramos que sufrir todos. Dios guarde nos crucificaran a nosotros como nos crucificaron a Él. Es más, ni siquiera seguro pelearíamos y lucharíamos para no ser crucificados. Si cuando nos dicen que tenemos una enfermedad y ahí un poco difícil estamos, que hasta que nos da canillera y nos tiemblan las piernas porque no queremos morirnos. Ahora imagínense que le digan a uno que mañanita lo van a crucificar ahí en el Parque Central, como crucificaron a Cristo, no lo soportaríamos. Y las humillaciones y el rechazo que Él sufrió, tan fuertes, no lo resistiríamos. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Bueno, pues este era el tema que les traía para hoy, que es bastante fuerte, es bastante rudo, es bastante fuerte, lo repito, es fuerte para nuestro entendimiento, porque ya nosotros entendemos el sacrificio de Cristo y cómo Él llegó hasta la cruz y cómo pasó todo lo que pasó. Eso ya lo entendemos. Sabemos también que Él nos apoya, nos sigue, que Él es nuestra roca firme, pero que tenemos que tomar nuestra cruz y seguirlo, eso no lo entendemos todavía. Porque cuando llega el momento en que nos toca la fibra más íntima de nuestro ser, ahí nos empezamos a revolcar. Y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Señor, si yo, y yo, porque tenemos el yo bien puesto. Si yo te seguí, si yo que prediqué, si yo que hablé tanto de ti, si yo tanto que te creí, ¿por qué a mí me pasan estas cosas? ¿Pero qué fue lo que Él nos dijo? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Y este es el tema que tenemos que hacer, previsiones para la cruz, previsiones para la cruz. Porque en algún momento de nuestra vida, sea antes o sea después, vamos a tener que tomar nuestra cruz y seguirlo. Si queremos estar con Él, porque si no podemos dejar la cruz por ahí tirada y que otro la tome, ¿verdad? Porque yo no quiero tomarla. Pero de todas maneras vamos a morir. De todas maneras vamos a morir. Así es que entonces mejor de una, la tomamos y seguimos para adelante. Puede ser que la llevemos un poquitico y ya nos diga, ya aprobaste, María Elena. O puede ser que el trayecto sea más largo, o puede ser que ya sea el trayecto final también. Así es que entonces tomemos la cruz, sigámosla, pero si tenemos nuestras bases sobre una base firme, que es la roca, que es Cristo Jesús, vamos a salir adelante. Y no pensemos en ningún hombre como sustituto de Cristo, porque como dice su palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Y la roca es Cristo Jesús, y está demostrada a través de los salmos y a través de otras palabras, en donde ya desde siglos antes de que Cristo estuviera en esta tierra, que ya se había dicho que la roca era Cristo Jesús. Y cuando le digan, que en esta roca edificaré mi iglesia, y que la iglesia la tiene que ser regida por un ser humano y que Él es sustituto de Cristo, y etcétera, etcétera, no lo creamos. No lo creamos, porque cuando nosotros tenemos la palabra y la conocemos, nos damos cuenta de los errores que nos han enseñado y debemos llegar y desechar y desaprender y volver
aprender, si queremos aprender. Pero muchas veces tenemos que desechar las malas enseñanzas que nos dieron en días anteriores, en donde nos enseñaron cosas que no eran de acuerdo con la palabra de Dios. Tenemos que aprender a que no es así. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero pues si es por causa del Evangelio, no la va a perder, no la va a perder. Y debemos recibir humillación y otras cosas más. Pues esta es la palabra de Dios, que el Señor me los bendiga grandemente. Nos vemos la próxima semana que Dios quiere y espero que este tema haya sido de gran enseñanza para ustedes como lo fue para mí y bendiciones para todos.